Me escondí en el salón de la boda y escuché a mi marido decir a su amante que se casarían en secreto. Pero lo que hice, todo estaba preparado para ser el día más feliz de su vida. Luces, música, lujo y un vestido digno de un cuento de hadas. Pero detrás de una cortina, una voz apagada desató una herida imposible de ocultar. A veces no es el destino quien cambia nuestro camino. Son las palabras que jamás deberíamos haber escuchado. Una boda de alta gama, un patrimonio en juego, y un secreto que podía destruirlo todo. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. La boda de Valeria y Andrés había sido planificada con meses de antelación, como una operación de relojería fina. Cada invitado ocupaba su lugar exacto en un salón de lujo donde nada estaba librado al azar. Copas de cristal soplado, manteles bordados a mano, flores exóticas recién llegadas de Ámsterdam. La herencia millonaria de la familia del Solar se respiraba en cada detalle, como si la ceremonia no fuera solo un matrimonio, sino la confirmación de un patrimonio destinado a multiplicarse con nuevas inversiones. Valeria caminaba segura por los pasillos interiores, convencida de que aquella noche marcaría un antes y un después en su vida. Sin embargo, la intuición, esa voz silenciosa que rara vez se equivoca, le empujó a detenerse por un instante tras una cortina de terciopelo. Ella había entrado allí apenas para ajustar el velo y tomar aire, lejos de las miradas expectantes. El murmullo de la orquesta llenaba el ambiente, recordándole que en cuestión de segundos tendría que caminar hacia el altar. Pero en aquel rincón, donde el perfume de las gardenias se mezclaba con la madera antigua del salón, algo inesperado sucedió. Escuchó la voz de Andrés, clara, vibrante, la misma que horas antes le había jurado amor eterno. Su tono era distinto, cargado de una pasión que no estaba destinada a ella. Valeria, con la respiración contenida, apoyó la mano en la cortina, sin imaginar que esa acción mínima sería el inicio de una verdad insoportable. Tranquila, amor, pronto todo será nuestro, susurraba Andrés. En unos meses tendremos nuestra boda secreta y yo ya tendré acceso al patrimonio de los del Solar. Valeria cerró los ojos, incrédula, mientras sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Cada palabra era una puñalada calculada que se hundía con precisión quirúrgica. No se trataba de un error, no era un malentendido. Andrés hablaba con absoluta seguridad, como quien revela un plan largamente preparado. La joven comprendió en ese instante que su matrimonio, celebrado ante cientos de testigos, no era más que una fachada diseñada para cubrir un interés millonario. El eco de esas frases quedó flotando en su mente. La herida no era solo emocional. Lo que estaba en juego era el legado de generaciones, hoteles de alta gama construidos con esfuerzo y visión. Valeria había crecido escuchando a su padre decir que el verdadero éxito no estaba en gastar, sino en preservar y multiplicar. Ahora entendía que aquel hombre al que había entregado su confianza veía en ella únicamente una llave, un acceso directo a un mundo de inversiones que no le pertenecían. El amor se transformó en un espejismo cruel y la realidad se presentó con toda su crudeza. No lloró, no gritó, no hizo el escándalo que cualquiera habría esperado en su situación. Se quedó inmóvil, sujetando el velo con la dignidad de quien sabe que el poder también consiste en controlar las emociones. Valeria comprendió que lo peor que podía hacer era delatar lo que acababa de descubrir. Andrés no podía sospechar que sus palabras habían quedado grabadas en su memoria como fuego en hierro. En ese instante, la heredera tomó una decisión. Jugaría el mismo juego, pero con sus propias reglas. La venganza, silenciosa y calculada, se convirtió en su nueva aliada. La música del salón volvió a reclamarla. Escuchó a los invitados aplaudir, esperando su aparición radiante. En cuestión de segundos debía recomponer el rostro, secar el temblor de sus labios y caminar con la seguridad que todos esperaban de la novia perfecta. Valeria respiró profundo, guardó cada palabra de Andrés en un cofre invisible dentro de su memoria y se obligó a sonreír. Nadie en aquel lugar podía imaginar lo que había escuchado. Para ellos, la boda seguía siendo un espectáculo de lujo, diseñado para la élite, una historia de amor ideal que se convertía en portada de revistas de alta gama. Valeria salió de detrás de la cortina con paso firme, cada movimiento medido con precisión. Caminó hacia el altar mientras los flashes iluminaban su rostro como si fuera una estrella de cine. Andrés la esperaba con esa sonrisa impecable, la misma que había conquistado a tantos en los círculos sociales. Ella lo miró con una calma fingida, la mirada de quien observa a un adversario y no a un compañero de vida. Nadie en la sala podría sospechar que, detrás de esa apariencia de cuento de hadas,
se había desatado un terremoto emocional. Mientras avanzaba, recordó las enseñanzas de su familia sobre la administración del patrimonio. Nunca mostrar debilidad en público, porque los negocios y el prestigio se sostienen sobre percepciones. Si alguien la veía vulnerable, el rumor se expandiría como pólvora en los círculos millonarios donde la reputación vale más que el oro. Ella sabía que debía convertirse en una actriz perfecta, capaz de engañar a todos para proteger lo que realmente importaba, el legado que le habían confiado. El matrimonio podía ser una farsa, pero su nombre, su historia y sus hoteles no lo serían jamás. El sí, acepto resonó como un eco distante en su interior. Valeria pronunció las palabras con firmeza, aunque por dentro sentía que estaba firmando un pacto con el enemigo. Cada aplauso, cada felicitación, cada brindis que se levantaba en el salón era una ironía insoportable, pero ella continuó sonriendo como si nada hubiese pasado. El vestido, las joyas, el banquete millonario, todo se transformó en un escenario diseñado para ocultar la traición más cruel. Valeria se prometió que no habría lágrimas en ese momento. Esas llegarían más tarde, en soledad, cuando la estrategia estuviera definida. Al caer la noche, cuando el baile principal comenzó y los invitados celebraban con euforia, Valeria lo miró a los ojos con una dulzura calculada. Andrés, convencido de su propio triunfo, no sospechaba nada. El juego apenas empezaba y Valeria ya había decidido que no sería la víctima, sino la jugadora maestra. La herida ardía, pero también encendía una nueva fuerza en su interior. Y mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, comprendió que esa boda no sería recordada como un cuento de amor, sino como el inicio de una guerra silenciosa. La luna de miel en Bora Bora era un despliegue de ensueño, el tipo de viaje que cualquier revista de lujo describiría como la experiencia definitiva. Villas sobre el agua con pisos de cristal, cenas privadas en la playa iluminadas con antorchas y servicios de alta gama que convertían cada deseo en realidad. Andrés caminaba por los pasillos del resort con aire triunfante, como si el mundo entero le perteneciera. Para los demás huéspedes era el esposo perfecto, un hombre millonario que había conquistado a una mujer igualmente poderosa. Pero Valeria, detrás de esa sonrisa impecable que mostraba en cada foto, contenía una tormenta que nadie podía imaginar. Su sonrisa era de porcelana, dura, brillante, imposible de agrietar bajo la mirada pública. En cada desayuno junto al mar, en cada cóctel frente al atardecer, sostenía esa máscara con disciplina. La gente la veía radiante, pero por dentro repasaba las frases que había escuchado en su boda como quien repasa una herida que no cicatriza. Cada palabra de Andrés resonaba en su cabeza, recordándole que todo lo que compartían era una mentira cuidadosamente elaborada. Sabía que debía observarlo con atención, analizar cada gesto, cada conversación, como si estuviera estudiando a un adversario en el tablero de ajedrez. Andrés hablaba constantemente de negocios, de las inversiones que planeaba realizar con el apellido del Solar como respaldo. Los bancos confían en un nombre fuerte, repetía con un entusiasmo que para cualquier oyente sonaba admirable, pero que para Valeria era una señal de alarma. Mientras él soñaba en voz alta con proyectos inmobiliarios en Marbella o Madrid, ella analizaba los vacíos en sus argumentos. Reconocía ese lenguaje, el de alguien que juega con patrimonio ajeno como si fuera un simple comodín. Sonrió, fingiendo interés, y archivó mentalmente cada palabra, porque sabía que pronto necesitaría pruebas. Una tarde, mientras bebían champán en un catamarán privado, Andrés recibió una llamada que lo obligó a apartarse del grupo. Valeria lo observó alejarse hacia la proa, con el teléfono pegado al oído y un gesto serio en el rostro. Fingió mirar el horizonte, pero en realidad no perdió detalle de aquella escena. La brisa agitaba el cabello de Andrés, y en la pantalla del móvil, antes de que él lo bloquease, brilló un nombre que Valeria nunca olvidaría: la amante. Su corazón se encogió, pero su rostro no mostró la menor grieta. El papel de esposa perfecta debía continuar. Cuando Andrés volvió, Valeria lo recibió con una sonrisa impecable. ¿Era importante?, preguntó con suavidad, como quien muestra curiosidad sin presión. Andrés respondió con evasivas, hablando de una supuesta reunión con un socio financiero en Madrid. La mentira era evidente, pero Valeria prefirió asentir, sabiendo que el silencio le otorgaba poder. En el fondo, entendía que las batallas se ganan con estrategia, no con impulsos. La verdadera victoria consistía en dejar que él creyera que seguía teniendo el control, mientras ella lo desarmaba poco a poco. Por las noches, en la villa privada, Valeria se encerraba en el baño bajo el pretexto de un baño de espuma. En realidad, revisaba correos y mensajes de sus abogados,
preparando un terreno seguro para lo que estaba por venir. Había dado instrucciones claras. Necesitaba información sobre las cuentas de Andrés, sus movimientos financieros y cualquier rastro que pudiera comprometerlo. Aquella luna de miel, que debía ser un refugio de amor, se transformó en un campo de observación donde cada detalle contaba. El lujo de los alrededores contrastaba cruelmente con el frío de su corazón. Una de esas noches, mientras Andrés dormía profundamente, Valeria se levantó en silencio y revisó la maleta de su esposo. Entre camisas y trajes de lino encontró un portafolio con documentos aparentemente triviales. Pero ella sabía leer entre líneas: contratos de inversión a nombre de sociedades desconocidas, firmas recientes, cláusulas que podrían comprometer parte del patrimonio familiar. Cerró la maleta con cuidado y volvió a la cama, fingiendo dormir. Su respiración acompasada era la de una actriz que se preparaba para el papel más complejo de su vida. Al día siguiente, durante un almuerzo en la playa, Andrés hablaba efusivamente con un grupo de empresarios franceses que también vacacionaban en el resort. Presumía de su capacidad para mover capitales, de su visión millonaria y de los proyectos inmobiliarios que pensaba lanzar con rapidez. Valeria lo escuchaba con atención, observando cómo se pavoneaba con un apellido que no le pertenecía. Era como ver a un actor representando un papel en un escenario de arena blanca y mar turquesa. Sonrió para los demás, pero por dentro reforzó su decisión. Andrés no se saldría con la suya. Los días en Bora Bora continuaron envueltos en un lujo que, para Valeria, ya no tenía sabor. El champán, las joyas, las cenas privadas, todo parecía vacío. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en gastar, sino en proteger lo construido con generaciones de esfuerzo. Cada mirada al horizonte le recordaba que su futuro dependía de lo que decidiera en esos momentos. Si se dejaba vencer por la rabia, perdería. Si mantenía la calma y recopilaba pruebas, podría desarmar a Andrés pieza por pieza. Y esa idea la fortalecía. Una noche, cuando Andrés se duchaba y olvidó el teléfono sobre la cama, Valeria lo tomó con manos firmes, sin dudar. Al desbloquearlo, confirmando lo que ya temía, encontró mensajes recientes con su amante, planes de viaje, promesas de un matrimonio secreto, y lo más grave, comentarios sobre cómo usar la fortuna de Valeria para financiar nuevas inversiones. Cerró el teléfono justo cuando él salió del baño, sonriéndole como si nada hubiera pasado. Su sonrisa de porcelana seguía intacta, pero ahora, además de máscara, era un arma afilada. El regreso a Madrid fue recibido con cámaras, periodistas y portadas en revistas de sociedad. La boda había sido descrita como la unión perfecta entre dos mundos de lujo y poder. Valeria, siempre impecable, descendió del avión tomada del brazo de Andrés, que saludaba como si fuese una celebridad acostumbrada al aplauso. Sin embargo, detrás de las sonrisas había un silencio denso que solo Valeria podía escuchar. El viaje de luna de miel había confirmado sus peores sospechas, y ahora cada paso que daba junto a él era una estrategia cuidadosamente pensada. No podía mostrar debilidad, debía jugar con la misma elegancia que un banquero protege su patrimonio en medio de una crisis financiera. Decidió organizar un elegante banquete en su residencia familiar para celebrar su retorno. No era un simple gesto social, era una oportunidad para observar a Andrés en terreno local, rodeado de empresarios y aliados de la familia del Solar. Los preparativos fueron de alta gama, catering exclusivo, vinos seleccionados de la bodega privada y decoración con piezas de arte moderno que subrayaban el legado millonario de la familia. La velada debía ser perfecta en apariencia, aunque para Valeria se trataba de un campo de pruebas donde cada gesto de Andrés sería analizado como un movimiento en la bolsa de valores. La casa estaba llena de invitados cuando Andrés levantó la copa. Su voz resonó segura, como la de un hombre convencido de tenerlo todo bajo control. Habló de amor, de futuro, de un matrimonio sólido que representaba no solo la unión de dos personas, sino la consolidación de un patrimonio ejemplar. Los presentes lo aplaudieron con entusiasmo, convencidos de estar frente a un matrimonio modelo. Valeria sonrió, lo besó en público y reforzó la ilusión de perfección. Nadie sospechaba que cada palabra de su esposo era, para ella, un veneno que confirmaba la farsa. Pero entre los invitados había alguien más, alguien que Andrés no esperaba ver. Javier, un analista financiero de perfil bajo, contratado discretamente por Valeria, se encontraba entre la multitud. Vestía con sobriedad, sin los excesos habituales del círculo millonario, y observaba en silencio. Mientras Andrés brindaba con euforia, Javier analizaba con ojo crítico las cifras que llevaba en su portafolio. Valeria, desde el otro extremo del salón, lo observó con complicidad. Sabía que aquel hombre no estaba allí por casualidad.
Los comensales se acercaban a felicitar a Andrés por su discurso. Algunos hablaban de futuras inversiones, otros lo elogiaban por su visión empresarial. Andrés respondía con entusiasmo, utilizando el apellido del Solar como su carta de presentación más valiosa. Para los demás, era un socio ideal. Para Valeria, era un impostor refinado que construía castillos de arena sobre la playa. Cada palabra que salía de su boca aumentaba la determinación de desenmascararlo, pero sabía que debía hacerlo en el momento justo. La paciencia era su mayor inversión. En un rincón, Javier aprovechó para acercarse a Valeria. Con la discreción de quien entiende el valor del silencio, le entregó una carpeta. «Lo que pediste está aquí», murmuró, evitando que alguien escuchara. Valeria la sostuvo con firmeza, como si recibiera un contrato crucial para la protección del patrimonio de su familia. Nadie reparó en el gesto, todos seguían pendientes del banquete y las conversaciones. El secreto se mantuvo intacto bajo aquella fachada de lujo y celebración. Horas más tarde, mientras los invitados disfrutaban del postre, Valeria se excusó y fue a su despacho privado. Encendió una lámpara de luz cálida y abrió la carpeta con manos decididas. El contenido era más grave de lo que había imaginado. Cuentas en paraísos fiscales, transferencias sospechosas y sociedades pantalla registradas a nombre de Andrés. No se trataba solo de infidelidad, sino de un entramado financiero que buscaba despojarla poco a poco de todo lo que representaba su apellido. El golpe era calculado, preciso, y ahora tenía pruebas concretas en sus manos. El descubrimiento la dejó helada, pero también la llenó de una nueva fuerza. Ya no se trataba únicamente de vengar una traición sentimental, sino de defender el legado de su familia. Entendió que lo que estaba en juego era mucho más que su matrimonio. Era el futuro de un imperio hotelero construido con décadas de esfuerzo. Si Andrés triunfaba, el patrimonio de los del Solar pasaría a manos de un hombre que lo veía todo como un botín. Valeria cerró la carpeta y guardó el secreto bajo llave, con la convicción de que el momento de actuar estaba cada vez más cerca. Cuando regresó al salón, Andrés la recibió con un brindis en mano y la besó ante todos. Las risas y aplausos ocultaban la tensión que ardía en su pecho. Ella correspondió con dulzura, pero sus ojos ya no eran los de una esposa enamorada. Eran los de una estratega que había visto la jugada oculta de su contrincante y se preparaba para contraatacar. Andrés bebió de su copa con arrogancia, convencido de que lo tenía todo bajo control, sin saber que esa misma noche había quedado al descubierto. Valeria, sin perder la sonrisa, susurró al oído de Andrés: «Brindemos, por lo que aún no sabes que he descubierto». Él la miró con desconcierto, incapaz de interpretar esas palabras. Los invitados aplaudieron, creyendo que era un gesto romántico. Pero en ese instante, la verdadera guerra había comenzado, y solo Valeria conocía las reglas del juego. Valeria decidió viajar sola a Marbella con el pretexto de supervisar el nuevo resort que la cadena de hoteles estaba levantando frente al Mediterráneo. En realidad, aquel desplazamiento era un respiro necesario y una oportunidad estratégica. Marbella siempre había sido un destino de lujo, un escaparate donde los millonarios del mundo entero desfilaban con sus coches deportivos y yates privados. Caminar por las obras del resort la conectaba con la esencia de su familia. Proyectos de alta gama diseñados para resistir al tiempo, no caprichos pasajeros. Allí, entre arquitectos y decoradores, encontró un escenario perfecto para pensar con claridad, lejos de la presencia invasiva de Andrés. Fue en ese entorno donde volvió a cruzarse con Javier, quien había viajado para revisar las cuentas de los avances en construcción. Él no pertenecía al mundo ostentoso que lo rodeaba, y quizás por eso resultaba tan distinto. Vestía con sencillez, hablaba con precisión y evitaba las frases grandilocuentes que tanto fascinaban a Andrés. Para Valeria, aquella sobriedad era un refugio inesperado. Caminaron juntos por la playa al caer la tarde, con el rumor de las olas acompañando una conversación que empezaba como un intercambio de cifras y terminaba rozando confesiones personales. ¿Alguna vez has sentido que todo lo que te rodea es una gran puesta en escena?, preguntó Valeria, con la mirada perdida en el horizonte. Javier, sin pretender adivinar lo que ella ocultaba, respondió con calma: «Sí, y es agotador vivir en un teatro constante. Pero siempre llega el día en que uno se quita la máscara». Aquellas palabras, simples y certeras, resonaron en Valeria con una fuerza inesperada. Por primera vez desde la boda, se permitió mostrarse vulnerable. No confesó el secreto, pero dejó escapar un suspiro cargado de verdad, algo que Javier supo leer sin necesidad de más explicaciones. Las conversaciones se repitieron en los días siguientes. Durante las inspecciones al resort, Javier hablaba de inversiones sostenibles, de la importancia de proteger el patrimonio en tiempos de incertidumbre.
Valeria lo escuchaba con atención, porque no era solo un discurso técnico, era un recordatorio de que el dinero, cuando se maneja con visión, puede construir en lugar de destruir. Esa diferencia la golpeaba con fuerza, porque Andrés veía en la fortuna de los del solar un simple botín, mientras que Javier hablaba de futuro y responsabilidad. Esa comparación, silenciosa pero inevitable, encendía en Valeria una mezcla de admiración y alivio. Sin embargo, el espejismo de calma duró poco. Una noche, de regreso a su suite, Valeria encendió su móvil y encontró un mensaje desconocido. Sé lo que estás haciendo. No juegues con fuego. El corazón le dio un vuelco. No había contado a nadie sobre Javier ni sobre la investigación, lo que significaba que alguien estaba vigilándola muy de cerca. La seguridad del resort era impecable, y sin embargo, alguien había conseguido romper su burbuja. De pronto, comprendió que sus movimientos no eran tan discretos como había creído. Guardó el teléfono y decidió no responder. La experiencia en el mundo empresarial le había enseñado que quien amenaza busca provocar miedo inmediato. En lugar de caer en la trampa, se concentró en analizar qué podía significar. ¿Había sido Andrés quien descubrió sus pasos? ¿O la amante, al notar sus ausencias, había comenzado a sospechar? Cada posibilidad era peligrosa, y Valeria sabía que un error podría costarle mucho más que una humillación. Podía perder el control de todo su legado familiar. Al día siguiente, mientras recorría el spa del resort en construcción, Javier notó en su rostro una tensión distinta. ¿Ha pasado algo?, le preguntó con discreción. Ella lo miró a los ojos y dudó. Decidió no revelar el mensaje, pero respondió con una frase cargada de doble filo. A veces, hasta en los lugares más seguros, alguien consigue entrar sin ser invitado. Javier la observó con seriedad, entendiendo que detrás de esas palabras había algo más. No insistió, pero dejó claro con su mirada que, si algún día ella decidía confiar en él, estaría dispuesto a escuchar. Esa noche, mientras las luces de Marbella iluminaban la costa, Valeria reflexionó frente al mar. Había comprendido que no estaba librando una batalla privada. Lo que estaba en juego era su nombre, su familia y el patrimonio construido durante décadas. Andrés había abierto una guerra silenciosa y ahora parecía tener ojos en todas partes. Pero Valeria también había aprendido de los mejores. Sabía que la verdadera fuerza no estaba en reaccionar con rabia, sino en planificar cada movimiento como si fuese la jugada maestra de un ajedrez millonario. El resort, todavía en obras, se convirtió en un símbolo en su mente. Cada ladrillo colocado era un recordatorio de que la paciencia construye imperios. Nada sólido se levanta en un día, murmuró para sí misma, repitiendo una frase que había escuchado a su padre. Esa convicción le dio calma. Aunque la vigilasen, aunque intentaran intimidarla, ella no iba a detenerse. Andrés pensaba que podía usar su apellido para enriquecerse, pero olvidaba algo esencial. Valeria no era una heredera ingenua, sino la verdadera guardiana de un legado. Al regresar a su suite, encontró la puerta entreabierta. Entró con cautela, sintiendo el aire distinto, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. Todo estaba en su lugar, excepto su teléfono, que yacía sobre la cama con la pantalla encendida. Un nuevo mensaje brillaba. La próxima vez no será solo un aviso. Valeria cerró los puños, conteniendo el temblor. El juego se había vuelto más peligroso de lo que imaginaba, y ahora debía decidir si enfrentarlo directamente o seguir jugando desde la sombra. ¿Y tú? Si descubrieras que la persona que amas planea destruirte desde dentro, ¿aguantarías en silencio para preparar tu venganza o escaparías de inmediato para salvarte? Al volver a Madrid, Valeria sintió que la mansión familiar había cambiado de aroma. No era el olor del lujo habitual, de las velas aromáticas de alta gama ni de las flores frescas que siempre adornaban el vestíbulo. Era un perfume distinto, dulce y penetrante, que no pertenecía a ella. Caminó con calma hasta la habitación principal y descubrió sobre la mesita de noche una copa de vino aún con restos de carmín en el borde. No necesitaba más pruebas. Alguien había estado allí en su ausencia. La certeza la golpeó con la violencia de una ola, pero su rostro permaneció intacto, frío, como si no hubiese visto nada. Esa misma noche, durante la cena, Valeria observó a Andrés con la atención de un estratega. Él hablaba de nuevas inversiones, de una posible alianza con un grupo millonario extranjero, y lo hacía con esa naturalidad que siempre lo convertía en el centro de la conversación. Ella, sin mostrar signos de sospecha, deslizó una pregunta casual sobre su día. Andrés sonrió y respondió con evasivas, asegurando que había estado ocupado en reuniones interminables. Valeria no lo interrumpió. Aprendió a dejar que las mentiras se multipliquen solas, porque siempre terminan enredando a quien las crea.
Decidida a dejar de depender únicamente de la intuición, Valeria contrató un equipo privado para instalar cámaras ocultas en puntos estratégicos de la mansión. Sabía que debía moverse con inteligencia, sin levantar sospechas. La discreción era un arte que había aprendido en el mundo de los negocios de alta gama, donde la apariencia lo es todo. Mientras los técnicos trabajaban de madrugada, ella pensaba en lo irónico de su situación. La casa que debía ser un refugio se había transformado en un escenario de traiciones. Días después, al revisar las grabaciones en su despacho, Valeria sintió un vacío en el estómago. En la pantalla apareció Andrés entrando en la mansión con una mujer joven, elegante y perfectamente maquillada. Sus gestos eran íntimos, las risas eran cómplices y las caricias, descaradas. El dormitorio que debía ser el templo de su matrimonio se había convertido en un teatro de humillación. Valeria contuvo las lágrimas. Sabía que aquel material no era solo un golpe personal, sino una prueba irrefutable para un futuro enfrentamiento. La rabia, sin embargo, no le nubló la razón. Pensó como empresaria, no como esposa traicionada. Comprendió que debía usar esas pruebas en el momento adecuado, cuando la caída de Andrés fuese inevitable. Guardó cada archivo en una carpeta encriptada, junto con los documentos financieros que Javier le había entregado. La evidencia crecía como un capital oculto, un patrimonio secreto destinado a ser su arma más poderosa. Mientras Andrés jugaba a ser el millonario seductor, ella se transformaba en una estratega silenciosa. Lo más difícil era convivir cada día con él sin dejar que el odio la delatara. Andrés llegaba a la mansión con obsequios costosos, relojes de alta gama, perfumes exclusivos, cenas en restaurantes de moda. Intentaba mantener la imagen del esposo perfecto ante la sociedad. Valeria lo recibía con sonrisas calculadas, sabiendo que esos regalos eran solo una máscara para ocultar su infidelidad. La ironía era evidente. Intentaba comprar tranquilidad con lujo, sin sospechar que estaba alimentando la furia de una mujer que ya no pensaba en amor, sino en venganza. En paralelo, Javier continuaba enviándole reportes. Había descubierto que Andrés utilizaba documentos de la empresa del solar como garantías para préstamos personales. Aquella maniobra era peligrosa, no solo para ella, sino para todo el imperio familiar. Valeria comprendió que debía actuar pronto, antes de que las ambiciones de su esposo destruyeran décadas de trabajo. En su mente, el dolor por la amante y el miedo por las inversiones fraudulentas se mezclaban en una sola certeza. Andrés estaba cavando su propia tumba. El contraste era brutal. En las cenas sociales, Andrés seguía interpretando el papel de marido orgulloso, presumiendo de un matrimonio feliz. Las cámaras captaban sonrisas, copas levantadas, joyas de millones brillando bajo las luces. Pero Valeria sabía que la verdadera historia se escondía en los archivos secretos de su computadora. El público veía un cuento de hadas de alta gama. Ella, en cambio, observaba un castillo de cristal a punto de romperse en 1000 pedazos. Las noches se hicieron más largas. Valeria despertaba en medio de pesadillas donde veía a Andrés arrebatándole todo lo que amaba, su nombre, su legado, incluso su dignidad. Sin embargo, al abrir los ojos, recordaba que no estaba indefensa. Tenía pruebas, aliados discretos y una inteligencia que Andrés había subestimado. Cada lágrima contenida era una inversión en silencio, un interés que cobraría en el momento justo. Esa convicción la mantenía erguida, como una torre que resiste los embates del viento. Una tarde cualquiera, mientras revisaba las grabaciones más recientes. En la pantalla apareció Andrés nuevamente con la amante, tumbado en la cama matrimonial, riendo con descaro. Valeria no apartó la vista. Su rostro reflejaba serenidad, pero en su interior había tomado una decisión irrevocable. No solo se vengaría, lo haría de la manera más pública y dolorosa posible. El juego ya no tenía retorno, y la amante invisible había dejado de ser un secreto. Ahora era la chispa que encendería la guerra definitiva. El día amaneció con un aire de rutina calculada. Valeria desayunaba en la terraza principal de la mansión cuando el timbre sonó con insistencia. El mayordomo apareció con un enorme ramo de rosas rojas, envuelto en papel brillante y con un lazo dorado. «Entrega para la señora», dijo, y dejó el ramo sobre la mesa. Valeria lo miró con una calma fría. Ya sospechaba de qué se trataba. Entre los tallos encontró un sobre blanco con una dedicatoria clara. «Para mi amor verdadero, de tu Andrés». La ironía era insoportable, pero también reveladora. El ramo había sido encargado desde una floristería perteneciente a la red de hoteles del solar. La confusión inicial del repartidor había sido un error perfecto para ella. Aquel descuido exponía a Andrés sin que él lo supiera. Valeria guardó el sobre como si fuese un contrato valioso,
una pieza más para armar el rompecabezas. El lujo del ramo, con rosas importadas de Colombia y empaques de alta gama, contrastaba con la miseria moral de quien lo enviaba. Aquella prueba la convenció de que no debía esperar más. Andrés estaba cruzando límites demasiado visibles y era hora de empezar a cerrar el cerco. Ese mismo día, Valeria citó al contador principal de la empresa familiar en un despacho discreto. Fingió interés en revisar balances, pero en realidad buscaba respuestas. Con serenidad, desplegó varios documentos y preguntó con voz firme: «Quiero saber quién autorizó estas transferencias recientes». El hombre, incómodo, titubeó antes de confesar que Andrés había solicitado mover acciones de la empresa hacia cuentas vinculadas a sociedades desconocidas. La noticia no la sorprendió, pero la enfureció en silencio. Ahora sabía que el enemigo no solo era un esposo infiel, sino un ladrón en potencia. De vuelta a la mansión, Valeria observó a Andrés como si lo viera por primera vez. Él hablaba con entusiasmo de proyectos inmobiliarios, de nuevas inversiones que, según decía, multiplicarían su patrimonio en cuestión de meses. Ella lo escuchaba en silencio, pensando en lo fácil que era para él hablar de riqueza mientras vaciaba la herencia de su esposa. Andrés no sospechaba nada. Seguía creyendo que Valeria era esa mujer enamorada que sonreía ante cada palabra. Ignoraba que, detrás de sus ojos, se gestaba una estrategia fría y letal. Decidida a proteger su legado, Valeria convocó una reunión extraordinaria con los principales accionistas de los hoteles del Solar. Escogió un ambiente elegante pero íntimo, alejado de la ostentación habitual, porque sabía que las grandes decisiones no necesitaban escenarios de lujo, sino convicción. Con voz firme, explicó que se implementarían nuevas cláusulas para impedir movimientos de acciones sin aprobación del Consejo. Algunos se sorprendieron, otros la felicitaron por su visión. Andrés, que no había sido informado, ni siquiera sospechaba que el poder comenzaba a escapársele de las manos. Javier, siempre en la sombra, la asesoró sobre cómo blindar los activos más sensibles. Le mostró ejemplos de empresarios millonarios que habían perdido todo por confiar en socios equivocados, y cómo una estrategia legal podía salvar décadas de trabajo. Valeria escuchaba con atención, consciente de que su vida personal se entrelazaba ahora con maniobras corporativas de alta gama. Lo que antes había sido un matrimonio era ya una guerra financiera silenciosa. Y en esa guerra, ella no estaba dispuesta a perder. Mientras tanto, Andrés continuaba actuando como si todo estuviera bajo control. Organizaba cenas con amigos influyentes, presumía de su rol en la empresa y hablaba de futuros proyectos que solo existían en su imaginación. Valeria lo acompañaba, sonriente, impecable en cada evento social, convertida en la imagen perfecta de la esposa ideal. Nadie en ese círculo de lujo sospechaba que, en privado, ella estaba desmontando cada uno de los movimientos de su marido. El contraste entre la apariencia pública y la realidad era un espectáculo digno de una telenovela. Las pruebas se acumulaban, transferencias dudosas, gastos injustificados, llamadas nocturnas al amante. Valeria guardaba cada detalle con la precisión de una contadora que no olvida un número. En su mente, el momento de exponerlo estaba cada vez más cerca. Pero debía ser cuidadosa, porque Andrés era astuto y sabía moverse en el terreno de las apariencias. Un paso en falso podía arruinarlo todo. Por eso, la paciencia seguía siendo su inversión más valiosa. Esa noche, Valeria se encerró en su estudio con la carpeta donde guardaba todas las pruebas. Observó los documentos y las fotografías como si fueran piezas de una partida de ajedrez. Cada rey tiene su punto débil, murmuró, recordando las lecciones de su padre. Sabía que Andrés estaba convencido de ser invencible, pero esa misma soberbia sería su caída. La diferencia entre ellos era clara. Él jugaba por ambición. Ella, por proteger su patrimonio y honrar el apellido que llevaba. Valeria interceptó otra llamada de la floristería. El empleado explicó que Andrés había solicitado otro envío, aún más ostentoso, con orquídeas de alta gama destinadas a la misma mujer. Valeria sonrió, irónica, al escuchar los detalles. No necesitaba detenerlo, cada error lo hundía más. Colgó el teléfono y por primera vez en semanas, se permitió un respiro de satisfacción. Andrés no sabía que la trampa ya estaba tendida y que cada rosa enviada a su amante era, en realidad, un clavo más en el ataúd de su reputación. Las noches se habían vuelto insoportables para Valeria. Cerraba los ojos y, en lugar de descansar, revivía las imágenes de Andrés en la cama con su amante, los mensajes en el teléfono, las transferencias ocultas. El lujo de las sábanas de seda ya no traía consuelo, se habían convertido en cadenas que la mantenían despierta. El insomnio la acompañaba como una sombra,
y cada madrugada la encontraba caminando por los pasillos de la mansión en silencio, intentando ordenar los pensamientos que la atormentaban. Los recuerdos de la boda volvían una y otra vez como una pesadilla recurrente. El susurro detrás de la cortina, las palabras que lo delataban, la certeza de que aquel matrimonio era solo una fachada. Valeria comprendía que la herida no se cerraría pronto, pero también sabía que debía mantenerse fuerte. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Su rol como heredera la obligaba a pensar más allá de la traición. Lo que estaba en juego no era solo su dignidad, sino el patrimonio de toda una familia que había confiado en ella. Fue durante una de esas noches de desvelo cuando el teléfono sonó inesperadamente. Al otro lado de la línea estaba Javier, con voz firme pero cargada de preocupación. «He detectado movimientos extraños en el mercado», Valeria explicó. «Andrés está intentando vender participaciones de la empresa a un grupo extranjero. Si lo logra, parte de tu legado quedará en sus manos». Valeria sintió un escalofrío. El enemigo no solo la traicionaba en lo personal, sino que estaba dispuesto a dinamitar todo lo construido con generaciones de esfuerzo. El tono de Javier no dejaba espacio a dudas. Era urgente actuar. Valeria lo escuchó en silencio, mientras sus ojos se clavaban en los ventanales de la mansión iluminada. Por un instante, la rabia amenazó con desbordarla, pero la contuvo. «No voy a permitir que destruya lo que mi familia levantó con sacrificio», respondió con firmeza. Su voz, aunque quebrada por dentro, sonaba decidida. Javier percibió la mezcla de dolor y coraje, y en ese instante supo que Valeria estaba lista para dar un paso más allá. Al colgar, ella permaneció un largo rato frente al espejo. Su reflejo mostraba un rostro cansado, marcado por noches de insomnio y lágrimas contenidas. Sin embargo, detrás de esas ojeras había una determinación que la transformaba. Valeria ya no se veía como una víctima, se veía como una mujer capaz de enfrentar la traición más cruel y convertirla en una lección. El lujo, las joyas, los banquetes millonarios ya no significaban nada si no lograba salvar el apellido que representaba. La prioridad era clara: proteger las raíces de su legado. La madrugada siguiente, Valeria no resistió más y pidió a Javier que viajara a Marbella para reunirse en persona. «Necesito verte», le escribió, y esa frase llevaba mucho más peso del que imaginaba. No era solo un pedido de ayuda profesional. Era un grito contenido de alguien que necesitaba a un aliado, un hombro que pudiera sostenerla en medio de la tormenta. Javier aceptó sin titubear, consciente de que aquella llamada era una rendija por donde ella dejaba ver su fragilidad. Cuando llegó, Valeria lo esperaba en la suite del resort. El encuentro fue silencioso, cargado de significados invisibles. Ella abrió la puerta con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Sin pensarlo demasiado, se lanzó a sus brazos. Fue un abrazo largo, intenso, que decía más que 1000 palabras. Javier la sostuvo con fuerza, sin preguntas, porque entendía que a veces el silencio es el mayor consuelo. Por primera vez en semanas, Valeria sintió que podía descansar en alguien que no buscaba aprovecharse de ella. Ese momento de cercanía despertó algo nuevo en su interior. No era amor todavía, pero sí una chispa de confianza que le devolvía esperanza. Valeria se dio cuenta de que no estaba sola en la lucha, que había alguien dispuesto a acompañarla sin esperar nada a cambio. Javier, con su carácter sobrio y su mirada sincera, se convertía poco a poco en el contrapunto perfecto al mundo de mentiras que la rodeaba. La diferencia entre ellos y Andrés era tan abismal que resultaba imposible no notarlo. Sin embargo, el abrazo también generó dudas. Valeria sabía que debía ser cautelosa, que no podía dejar que las emociones la dominaran. La traición reciente había dejado cicatrices profundas, y entregar su corazón de nuevo era un riesgo enorme. Pero en ese instante, sintió que el verdadero lujo no estaba en las joyas ni en los coches de alta gama, sino en la posibilidad de confiar en alguien. Esa reflexión, inesperada y poderosa, la fortaleció más que cualquier plan financiero. Cuando Javier, después de aquel abrazo, la miró a los ojos y dijo con firmeza: «No vamos a dejar que Andrés gane esta partida». La palabra «vamos» resonó con un peso especial en la mente de Valeria. Ya no se trataba de una batalla en solitario, sino de una lucha compartida. Y en ese instante, mientras el amanecer se abría paso sobre Marbella, ella comprendió que la guerra contra Andrés estaba entrando en una nueva fase, una donde no estaría sola jamás. La mañana Marbella amaneció con un sol radiante, pero Valeria sentía que el día estaba cubierto por una neblina invisible. Había pasado la noche sin dormir, recordando la amenaza anónima recibida en su móvil. En apariencia todo estaba bajo control,
El resort en construcción avanzaba, los arquitectos entregaban reportes impecables, y los obreros seguían el ritmo de un proyecto de alta gama que prometía marcar un antes y un después en la cadena del solar. Sin embargo, bajo esa normalidad, Valeria percibía una sombra constante, como si cada paso suyo fuera observado desde un rincón oculto. Javier apareció temprano en la recepción del hotel provisional donde se hospedaba. Vestía sencillo, lejos de la ostentación que caracterizaba al círculo millonario en el que se movían Andrés y sus socios. Esa sobriedad lo hacía destacar de una manera extraña pero reconfortante. «Pareces cansada», le dijo, al notar el brillo apagado en sus ojos. Valeria intentó restarle importancia con una sonrisa breve, aunque por dentro ardía la tensión. No quería exponerle sus miedos todavía, porque temía que compartirlos los hiciera más reales. El día transcurrió con reuniones sobre inversiones y planificación de nuevas áreas del resort. Valeria demostraba firmeza frente a los equipos, hablaba de estrategia financiera y de cómo proteger el patrimonio de la empresa frente a los riesgos de mercado. Su voz sonaba segura, casi implacable, y todos le escuchaban con respeto. Nadie sospechaba que, bajo esa fachada de ejecutiva impecable, escondía la angustia de saberse vigilada. Aprendió a convertir el miedo en un motor silencioso, igual que en el mundo corporativo se convierte una crisis en una oportunidad. Al caer la tarde, Javier la invitó a caminar alrededor de la piscina del resort. El agua reflejaba tonos dorados bajo el sol poniente, y el ambiente parecía diseñado para una postal de lujo. Sin embargo, la conversación no tenía nada de superficial. Javier le habló sobre la importancia de diversificar inversiones, de no confiar ciegamente en quienes prometen rentabilidad inmediata. Valeria escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra tenía una doble lectura. No se trataba solo de negocios, era una advertencia sobre su propia vida, sobre Andrés y sus mentiras. De pronto, un silencio denso los envolvió. Valeria bajó la mirada y murmuró: «No todo lo que parece sólido lo es». Javier se detuvo, intentando descifrar el trasfondo de esa frase. No insistió, porque comprendía que había secretos que ella aún no estaba dispuesta a revelar. Ese respeto le devolvía confianza, la hacía sentirse segura en medio de un caos invisible. Por primera vez, Valeria pensó que quizás en Javier había algo más que un aliado financiero. Quizás había alguien dispuesto a estar allí, incluso en la parte más oscura de su historia. Esa noche, de regreso a Madrid, Andrés intentó acercarse con gestos de seducción. Reservó una cena en un restaurante exclusivo, rodeado de obras de arte y menús de alta gama que buscaban impresionar. Valeria, fiel a su papel, se vistió de manera impecable y lo acompañó. Durante la velada, él hablaba de futuros negocios, de viajes millonarios y de sociedades que aseguraban rendimientos exorbitantes. Ella sonreía con elegancia, fingiendo interés, mientras en su bolso llevaba un dispositivo capaz de copiar el contenido completo del teléfono de su marido. Cuando Andrés se levantó para atender una llamada en el pasillo, Valeria aprovechó la oportunidad. Con manos seguras, conectó el dispositivo y volcó todos los datos en segundos. Fotografías, mensajes, correos, documentos, todo quedó guardado como si fuera oro en una bóveda secreta. Cerró el bolso con calma justo en el momento en que Andrés regresaba a la mesa con su sonrisa habitual. Era un socio de Londres. Nada importante, dijo él, confiado. Valeria brindó con su copa, ocultando la satisfacción de saber que ahora tenía las pruebas que tanto necesitaba. De regreso a casa, revisó parte de los archivos en su despacho privado. Los mensajes confirmaban lo que ya intuía. Andrés había repetido la misma estrategia con otra mujer rica en el pasado. Promesas de amor, planes de matrimonio secreto, y siempre, en el centro, la ambición de apropiarse del patrimonio ajeno. Valeria cerró los ojos, sintiendo que la rabia amenazaba con desbordarla. Sin embargo, respiró hondo y recordó que la venganza debía servirse fría, con precisión quirúrgica. No podía dejar que la furia dictara sus pasos. El peso de las pruebas le devolvió una seguridad renovada. Ahora no solo tenía sospechas, sino hechos comprobables que demostraban la verdadera naturaleza de Andrés. Lo observó dormir esa noche, ajeno a todo, convencido de que seguía teniendo el control. Valeria entendió que no podía apresurarse. Debía esperar el momento justo, cuando la caída fuera tan pública y dolorosa que nadie pudiera salvarlo. Esa certeza la acompañó al cerrar los ojos, aunque el sueño seguía siendo esquivo. Y mientras la madrugada avanzaba, Valeria comprendió que los silencios eran más peligrosos que los gritos. Andrés creía que su silencio era su misión, cuando en realidad era la estrategia más poderosa. Cada palabra no dicha, cada sonrisa fingida,
Era un movimiento calculado en una partida donde ella ya empezaba a tomar ventaja. No necesitaba levantar la voz. Bastaba con esperar y dejar que él mismo siguiera construyendo el escenario de su propia ruina. ¿Y tú? ¿Crees que es más inteligente guardar silencio y esperar el momento justo para desenmascarar a alguien? ¿O prefieres exponer la traición de inmediato, aunque eso signifique perder parte del control? El Consejo de Administración de los Hoteles del Solar nunca había sido testigo de una convocatoria tan inesperada. Valeria decidió organizar la reunión en un salón privado de la sede central, sin anuncios ostentosos ni invitaciones públicas. La discreción era su mejor aliada en ese momento. Sabía que mover fichas sin alertar a Andrés era vital para blindar el patrimonio familiar. Mientras los accionistas iban llegando, algunos con choferes de coches de lujo y otros con maletines cargados de cifras, ella se preparaba para revelar el verdadero alcance de las amenazas que pendían sobre la empresa. Valeria entró en la sala con una elegancia sobria, alejada de las extravagancias de alta gama que tanto fascinaban a Andrés. Vestía de manera impecable, con un traje que transmitía poder sin necesidad de joyas excesivas. Se colocó al frente de la mesa y, sin titubeos, comenzó a hablar. Su voz firme sorprendió a quienes estaban acostumbrados a verla como la heredera amable y diplomática. Esta vez no había espacio para sonrisas. Expuso con claridad la necesidad de reforzar los estatutos, implementar cláusulas de protección y supervisar cada movimiento de acciones para evitar maniobras sospechosas. Los accionistas intercambiaron miradas, conscientes de que algo más se escondía detrás de aquellas medidas. Algunos, veteranos en el mundo de las inversiones millonarias, entendieron de inmediato que Valeria estaba anticipando un ataque interno. Nadie preguntó nombres, pero la tensión llenó la sala como un perfume fuerte. Ella desplegó gráficas, balances y proyecciones que justificaban su postura. No habló de traiciones personales, sino de estrategia corporativa, porque sabía que los negocios no entienden de emociones, solo de resultados. En un rincón, sentado de manera discreta, estaba Javier. Su papel era el de consultor financiero, aunque para Valeria era mucho más que eso, un aliado silencioso en una guerra desigual. Sus informes detallaban los movimientos de Andrés en sociedades pantalla y en cuentas en el extranjero. Valeria usó esa información con maestría, sin mencionar directamente a su marido, pero dejando claro que alguien cercano intentaba desviar recursos. Su discurso fue tan preciso que los accionistas terminaron aprobando por unanimidad las nuevas restricciones. Mientras tanto, Andrés no sabía nada. Creía que Valeria estaba ocupada en la supervisión del resort de Marbella, y él seguía pavoneándose en cócteles de lujo, convencido de que tenía bajo control el patrimonio de su esposa. La ironía era deliciosa para Valeria. Mientras él se distraía con fiestas y amantes, ella lo despojaba en silencio del poder real. Cada cláusula aprobada, cada documento firmado esa mañana, era un muro más que se levantaba entre Andrés y la fortuna de los del Solar. La reunión terminó con un aire solemne. Los accionistas se marcharon satisfechos, convencidos de que la empresa estaba más segura que nunca. Javier se acercó a Valeria y, en voz baja, le dijo: «Hoy diste un paso decisivo. Ahora ya no tiene cómo entrar sin que lo notes». Ella asintió, sintiendo por primera vez un alivio genuino. El tablero comenzaba a inclinarse a su favor, y lo había hecho sin necesidad de exponer públicamente el escándalo. La verdadera batalla aún estaba por venir, pero los cimientos estaban protegidos. Sin embargo, la calma duró poco. Horas después, Andrés irrumpió en la oficina principal con una furia contenida. Alguien había filtrado que se había celebrado una reunión extraordinaria y que no había sido convocado. Su voz resonó en los pasillos, exigiendo explicaciones. Los empleados lo miraban con desconcierto, incapaces de imaginar lo que ocurría detrás de esa escena. Andrés estaba acostumbrado a controlar el ambiente con su carisma millonario, pero esa vez su ira lo traicionaba. Valeria salió de su despacho con una serenidad impecable. Lo encontró de pie en medio del pasillo, con los ojos encendidos y los puños apretados. «¿Me quieres decir qué demonios está pasando?», gritó él, sin importarle que los empleados escucharan. Ella lo miró con calma y respondió en voz baja, pero con una claridad que cortó el aire. «Lo que está pasando es que ya no tienes el control, y ni siquiera te diste cuenta de cuándo lo perdiste». Los murmullos comenzaron a extenderse entre los trabajadores, sorprendidos por la frialdad de la heredera. Andrés intentó recuperar la compostura, pero la escena ya lo había dejado expuesto. En un mundo donde la imagen lo es todo, quedar en ridículo frente a quienes solían admirarlo era un golpe devastador. Valeria, en cambio, se giró con la elegancia de quien no necesita levantar la voz para ganar una batalla.
Cada paso que dio alejándose de él era un recordatorio de que la guerra ya no era pareja. Ella llevaba la delantera y él apenas comenzaba a comprenderlo. Esa noche, en la soledad de la mansión, Valeria revisó nuevamente los documentos de la reunión. No podía bajar la guardia. Andrés era impredecible y sabía que contraatacaría. Pero mientras observaba la firma de los accionistas aprobando sus medidas, sintió que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo una mujer herida por la traición, era una líder que defendía su patrimonio con la fuerza de una estratega. El silencio de la sala vacía le confirmó que estaba lista para lo que viniera. El despacho de Valeria se llenó aquella mañana de una energía distinta. Sobre la mesa reposaban varios documentos encuadernados en cuero, con detalles dorados que transmitían el peso de decisiones trascendentales. No eran papeles comunes. Representaban la creación de una fundación destinada a apoyar a mujeres emprendedoras, financiada con parte de las acciones de los hoteles del Solar. Valeria sabía que ese movimiento no solo era filantrópico, sino también estratégico. Al transferir acciones, blindaba el patrimonio frente a los intentos de Andrés de adueñarse de la empresa. El proyecto era ambicioso, diseñado con la misma precisión que se reserva a una inversión millonaria de largo plazo. Javier la acompañaba en silencio, revisando cada cláusula con la minuciosidad de un relojero. «Es un paso audaz», comentó, mientras señalaba un punto en el contrato. «Pero audacia y visión es lo que siempre diferencia a los verdaderos líderes». Valeria asintió, consciente de que cada firma cambiaría el rumbo de su vida y de su legado. En ese instante sintió que no actuaba únicamente como heredera, sino como arquitecta de su propio destino. El lujo de la oficina, con ventanales que mostraban la ciudad vibrante, parecía ser testigo de un renacer. La noticia de la fundación había sido mantenida en secreto, compartida solo con un reducido grupo de consejeros leales. Andrés, ocupado en aparentar en fiestas y cenas exclusivas, desconocía por completo lo que se estaba gestando. Creía tener a su esposa distraída en frivolidades, sin imaginar que ella estaba cerrando puertas a cada una de sus ambiciones. Esa era la ventaja de Valeria. Mientras él jugaba en la superficie, ella se movía en las profundidades, donde las verdaderas decisiones empresariales se toman. La ceremonia de firma se organizó en un salón privado de uno de los hoteles más emblemáticos de la cadena. No hubo flashes ni titulares de prensa, solo un grupo reducido de abogados y notarios. Los contratos fueron presentados en carpetas de alta gama, con sellos oficiales y páginas que parecían brillar bajo la luz tenue. Valeria firmó con calma, consciente de que aquel gesto sellaba su victoria en silencio. Cada trazo de su pluma era un golpe directo a los planes de Andrés, aunque él aún no lo supiera. Sin embargo, el silencio no duró demasiado. Apenas horas después, Andrés irrumpió en el salón con el rostro desencajado. Alguien le había informado que se estaba llevando a cabo una reunión importante, y su instinto lo arrastró hasta allí. «¿Qué es todo esto?», preguntó con tono desafiante, mirando los documentos sobre la mesa. Su voz, cargada de ira, resonó en un ambiente donde hasta el aire parecía detenerse. Los abogados lo observaron incómodos, conscientes de que se enfrentaban a una escena privada pero cargada de implicaciones. Valeria, sin alterarse, le entregó una carpeta. «Un contrato que te interesará», dijo con una calma que desconcertó a todos. Andrés la tomó con brusquedad y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron con incredulidad al descubrir que las acciones que él planeaba controlar habían sido transferidas a la fundación. El papel que sostenía en sus manos parecía quemarle los dedos. No entendía cómo, cuándo ni por qué, pero lo que sí comprendía era que estaba perdiendo el terreno que consideraba suyo. «Esto no tiene validez», murmuró, intentando sonar firme, aunque la voz le temblaba. Valeria lo observó con una serenidad que contrastaba con su desesperación. «Todo está registrado legalmente, con la aprobación del consejo y el respaldo de los notarios», respondió. Andrés trató de ocultar su frustración, pero la realidad era evidente. Su estrategia se derrumbaba frente a sus propios ojos. La imagen del hombre millonario y poderoso se resquebrajaba, revelando al impostor que siempre había sido. El silencio se hizo incómodo. Los presentes, aunque discretos, comprendían que asistían a una batalla mucho más profunda que un simple desacuerdo matrimonial. Valeria no levantó la voz en ningún momento, no lo necesitaba. El contraste entre la calma de ella y la furia impotente de Andrés era tan evidente que la victoria ya estaba marcada. Cada palabra suya sonaba como un martillo sellando un destino inevitable. Andrés arrojó los papeles sobre la mesa con violencia, como si así pudiera borrar lo que acababa de leer. Valeria, en cambio, recogió uno de los contratos con delicadeza y lo guardó en su portafolio. «Tu problema, Andrés»,
es que siempre creíste que el patrimonio era un botín. Para mí es un legado. Esa es la diferencia entre nosotros, dijo antes de girarse hacia los abogados y dar por concluida la reunión. Nadie se atrevió a contradecirla. Cuando abandonó el salón, lo hizo con paso firme, acompañada de Javier, que la observaba con una mezcla de respeto y admiración. Andrés quedó atrás, solo, hundido en un silencio que ya no le pertenecía. Valeria había convertido lo que parecía un matrimonio en ruinas en una jugada maestra. Y mientras el coche de lujo la llevaba de regreso a la mansión, comprendió que cada movimiento que había hecho la acercaba un poco más al desenlace que estaba preparando con paciencia quirúrgica. El primer aniversario de boda se acercaba y Andrés, confiado en su talento para las apariencias, planeaba una celebración íntima. Creía que un banquete de lujo con invitados selectos bastaría para mantener viva la imagen de matrimonio perfecto que tanto le convenía. Lo que ignoraba era que Valeria ya había preparado algo completamente distinto. Desde semanas atrás, ella había reservado el salón de gala del hotel insignia de la cadena. Había enviado invitaciones a la prensa y había confirmado la asistencia de empresarios millonarios, inversionistas internacionales y políticos influyentes. La velada sería recordada, pero no por las razones que Andrés imaginaba. Valeria eligió un vestido dorado diseñado a medida, una pieza de alta gama confeccionada en París que parecía irradiar luz propia. Cada detalle, desde las joyas hasta el peinado, estaba pensado para transmitir poder y elegancia. Esa noche no se presentaría como una esposa agradecida, sino como la heredera indiscutible del patrimonio familiar. Mientras los estilistas trabajaban en su suite, ella los observaba en silencio, consciente de que esa transformación exterior era solo el reflejo de una metamorfosis interna que llevaba meses gestándose. Ya no era la mujer engañada de la boda, era la estratega que había aprendido a dominar el juego. Los invitados comenzaron a llegar entre flashes de cámaras y murmullos expectantes. El salón brillaba con lámparas de cristal, alfombras rojas y mesas impecablemente decoradas. Los fotógrafos capturaban cada instante, conscientes de que asistían a un evento de alta sociedad. Andrés, encantado con la atención mediática, se mostraba sonriente, presumiendo de su vida de lujo y estrechando manos con inversionistas que lo veían como un socio millonario en ascenso. Valeria lo observaba de lejos, como quien analiza la última jugada de un contrincante antes de poner la pieza definitiva sobre el tablero. Durante el cóctel, Andrés no dejaba de hablar de futuros proyectos. Prometía grandes inversiones en América Latina, insinuaba contactos con fondos de capital extranjero y se mostraba como un hombre seguro de sí mismo. Nadie sospechaba que sus palabras eran humo, castillos de arena construidos para impresionar. Valeria se movía entre los invitados con una sonrisa serena, saludando a cada uno, cultivando alianzas. La diferencia entre ellos era evidente. Él actuaba para convencer, ella, para gobernar. En un momento, Javier se acercó discretamente. Vestía un traje sobrio que contrastaba con la ostentación de otros asistentes. ¿De verdad piensas hacerlo aquí, frente a todos?, susurró con preocupación. Valeria lo miró con determinación y respondió: no es solo por mí. Es por cada mujer que alguna vez fue usada y descartada. Esta vez, la caída será pública. Javier guardó silencio, entendiendo que no había marcha atrás. Aquella noche estaba destinada a ser el desenlace de una trama cuidadosamente tejida. La orquesta comenzó a tocar un vals, y las luces del salón se atenuaron. Andrés tomó la mano de Valeria con la seguridad de un hombre que se siente invencible. Un año de felicidad, mi amor, murmuró con voz suave, sin sospechar que estaba pronunciando una sentencia. Ella correspondió con una sonrisa impecable, esa máscara de porcelana que tantas veces lo había engañado. Los invitados aplaudieron, emocionados por lo que creían una celebración romántica. Cuando la música se detuvo, Valeria pidió el micrófono. El presentador del evento, sorprendido, se lo entregó sin dudar. La heredera se colocó en el centro del salón, con su vestido dorado resplandeciendo bajo las luces. El murmullo del público se apagó poco a poco, hasta que solo quedó el silencio expectante. Andrés, desconcertado, trató de adivinar qué planeaba, pero mantuvo la sonrisa, convencido de que su esposa preparaba un discurso de agradecimiento. Valeria comenzó hablando de amor y de compromiso, de cómo el matrimonio debía ser un pilar construido sobre la confianza. Sus palabras fluían con elegancia, atrapando la atención de todos. Luego, con un giro calculado, habló del valor de proteger el patrimonio, de la importancia de la honestidad en los negocios y de cómo las inversiones más sólidas son aquellas que nacen de la verdad. Cada frase era un puñal disfrazado de lección, y Andrés empezaba a sentir el filo clavándose en su orgullo.
El ambiente se volvió eléctrico cuando Valeria anunció que, en honor al aniversario, compartiría con todos un mensaje personal. Sacó un pequeño dispositivo de su bolso y lo conectó al sistema de sonido. La pantalla gigante del salón, que hasta ese momento proyectaba imágenes del hotel, se iluminó con un archivo de audio. En cuestión de segundos, la voz de Andrés se escuchó claramente, susurrando a su amante el día de la boda. Pronto todo será nuestro, amor. Ella solo es el puente hacia su fortuna. El murmullo se transformó en un grito de sorpresa. Valeria lo observó directamente a los ojos mientras la grabación continuaba, cada palabra exponiendo la farsa que él había construido. Andrés palideció, atrapado frente a la mirada incrédula de los invitados y las cámaras de prensa. Lo que había empezado como una fiesta de lujo para celebrar un aniversario se había convertido en un juicio público. Y en el centro del salón, con la serenidad de una reina, Valeria sostenía el micrófono como quien dicta un veredicto final. El salón estalló en murmullos tras escucharse la grabación. Algunos invitados se levantaron incrédulos, otros cubrieron la boca con la mano en señal de asombro. Los flashes de las cámaras no dejaron de disparar, inmortalizando cada gesto, cada mirada de desconcierto. Andrés, que hasta minutos antes jugaba el papel de marido ejemplar, se encontró súbitamente desnudo de su máscara. El lujo que lo rodeaba ya no lo protegía. Los espejos de alta gama del salón reflejaban la imagen de un hombre acorralado por sus propias palabras. Intentó sonreír, fingir que se trataba de una broma, pero la frialdad de los ojos de los presentes lo desarmó. No saben lo que escucharon, fue un malentendido, dijo con la voz quebrada. Valeria, sin perder la compostura, lo interrumpió. El único malentendido aquí fue creer que podías engañarme para siempre. La fuerza de sus palabras fue celebrada con un murmullo de aprobación. En aquel instante, la heredera dejó de ser víctima para convertirse en la voz de todas las mujeres que habían sido usadas como un puente hacia la ambición de otros. Con un gesto de la mano, Valeria pidió que continuaran las pruebas. En la pantalla aparecieron documentos que demostraban sociedades fantasma, transferencias a cuentas extranjeras y contratos de inversiones firmados a espaldas del Consejo. Cada página era un ladrillo más en el muro que los sepultaba. La caída de Andrés ya no era solo sentimental, era financiera, social y moral. El patrimonio que tanto ansiaba controlar se alejaba de él con cada proyección, como si el propio apellido del solar lo expulsara de su historia. La amante, presente entre los invitados, intentó abandonar el salón a toda prisa, pero fue detenida por la avalancha de periodistas que la reconocieron. Los flashes captaron su rostro avergonzado mientras las preguntas la perseguían. Valeria observó la escena en silencio, con la serenidad de quien sabe que no necesita mancharse las manos. La verdad ya estaba haciendo el trabajo. Andrés buscó su apoyo, pero ella no desvió la mirada. Su vestido dorado brillaba como un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en dignidad. El caos fue inmediato. Inversionistas internacionales, que hasta ese momento consideraban a Andrés un socio potencial, se apartaron con rapidez. No se puede confiar en alguien que traiciona a su propia esposa, murmuró uno de ellos, lo suficientemente alto como para ser escuchado. En el mundo de los negocios millonarios, la confianza es un bien más valioso que cualquier cuenta bancaria, y Andrés acababa de perderla de manera pública. El golpe a su reputación era irreparable. Valeria, por el contrario, brillaba más que nunca. Cada palabra que pronunciaba era acompañada de asentimientos y aplausos discretos. La gente entendía que no estaba presenciando un simple drama matrimonial, sino un acto de firmeza empresarial. Había logrado transformar el dolor personal en un mensaje colectivo. El patrimonio no se negocia con mentiras, y el lujo auténtico es la transparencia. En ese instante, se ganó el respeto de un público que nunca volvería a verla como la hija mimada de un imperio, sino como su líder indiscutible. Andrés intentó un último recurso. Caminó hasta el escenario y tomó el micrófono con manos temblorosas. Todo lo hice por amor, por nosotros, balbuceó, buscando compasión. La sala estalló en risas amargas y murmullos de burla. El contraste era brutal. El hombre que se mostraba millonario y seguro en cada fiesta quedaba ahora reducido a un farsante implorando perdón. Valeria no necesitó responder. La misma multitud se encargó de dejar claro que su palabra ya no tenía valor. Los periodistas aprovecharon cada segundo. Las cámaras grababan de cerca el rostro desencajado de Andrés, el mismo que semanas antes aparecía en revistas luciendo relojes de alta gama y viajes exóticos. Aquellas imágenes se convertirían en portada, pero con un titular opuesto: la caída de un hombre que creyó poder comprarlo todo y terminó perdiéndolo todo. Valeria permaneció en el escenario, erguida, sin levantar la voz.
Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Cuando el evento concluyó, Andrés abandonó el salón cabizbajo, rodeado de flashes que lo perseguían como cuchillos. Ninguno de sus supuestos amigos millonarios lo acompañó. Todos se alejaron con prisa, temerosos de que su desprestigio los salpicara. Valeria, en cambio, fue rodeada por inversionistas y periodistas que buscaban su declaración. Con una serenidad calculada, dijo: «Hoy no celebramos un aniversario, celebramos la verdad». La frase fue recibida con aplausos que sellaron el destino de ambos. Esa noche, ya en la intimidad de su habitación, Valeria se permitió cerrar los ojos por unos segundos. No sintió alivio todavía, porque sabía que la guerra no había terminado, pero comprendió que había ganado la primera gran batalla. El hombre que había querido destruirla con mentiras había sido ridiculizado ante el mundo entero. Y mientras el silencio de la habitación se imponía, ella pensó que, por primera vez en meses, podía dormir con la certeza de que el control estaba de su lado. ¿Y tú? ¿Serías capaz de destruir públicamente a alguien que te traicionó, aun sabiendo que ya lo has vencido en silencio? ¿O preferirías callar y quedarte con tu victoria privada? Tras el escándalo del aniversario, Valeria se refugió en una casa de campo perteneciente a la familia. Estaba cansada de los titulares, de los periodistas apostados frente a la mansión y de la curiosidad de un mundo que se alimentaba del drama ajeno. Allí, rodeada de viñedos y silencio, encontró el espacio para respirar. El lujo de aquel lugar no estaba en los objetos de alta gama, sino en la tranquilidad de escuchar solo el viento y los pájaros. Por primera vez en mucho tiempo, pudo caminar sin sentir la presión de las cámaras ni el peso de un apellido vigilado. Aún así, el descanso no era completo. El insomnio seguía acompañándola, y las noches se llenaban de recuerdos amargos. A veces pensaba en Andrés, no con nostalgia, sino con rabia. Se preguntaba cómo había podido compartir su vida con un hombre tan vacío, obsesionado con inversiones rápidas y apariencia millonaria. Esa reflexión no la debilitaba, la fortalecía. Cada lágrima contenida se transformaba en una certeza. No volvería a permitir que alguien utilizara su amor como moneda de cambio. Una tarde, mientras revisaba documentos de la fundación, el portón principal se abrió. Javier apareció con un ramo de flores sencillas, nada de lujo ostentoso, solo lirios blancos recién cortados. Su presencia trajo calma inmediata. «Pensé que quizás necesitabas compañía», dijo con una sonrisa discreta. Valeria lo miró sorprendida, pero no lo rechazó. Había aprendido que la verdadera riqueza no siempre viene envuelta en joyas de alta gama, sino en gestos genuinos. Se sentaron en la terraza con una copa de vino de la finca. La conversación fluyó ligera al principio, entre anécdotas y bromas suaves. Javier hablaba con esa serenidad que contrastaba con el ruido del mundo millonario donde ambos se movían. Valeria, poco a poco, comenzó a abrirse. Habló de su miedo a la soledad, de las noches interminables pensando que todo se derrumbaría, y de cómo había tenido que actuar como una actriz para sobrevivir. Javier escuchaba sin interrumpir, como un confidente paciente. «Creí que jamás volvería a confiar en alguien», confesó ella con un hilo de voz. Javier sostuvo su mirada con firmeza y respondió: «No tienes que confiar de inmediato, solo tienes que permitirte sentir de nuevo». Esas palabras, sencillas y profundas, atravesaron las murallas que Valeria había construido a su alrededor. Por primera vez en meses, se sintió comprendida sin necesidad de explicaciones complicadas. Era como si alguien hubiese encendido una luz en medio de su oscuridad. La tarde se alargó entre confidencias y silencios cómodos. Valeria descubrió que con Javier no necesitaba fingir fortaleza todo el tiempo. Podía mostrarse frágil sin sentir que eso la hacía débil. Esa diferencia era un lujo inesperado, más valioso que cualquier banquete millonario. Comprendió que, en medio de la guerra por su patrimonio, también tenía derecho a algo tan humano como dejarse cuidar. Esa revelación fue tan poderosa como las victorias empresariales que había acumulado en los últimos meses. El ambiente cambió cuando el sol comenzó a caer. Las luces doradas de la tarde iluminaban el rostro de Javier, y Valeria se sorprendió al notar que lo miraba con una mezcla de gratitud y deseo. Era un sentimiento nuevo, que la asustaba y al mismo tiempo la atraía. No había planeado nada, pero en el aire se percibía una tensión distinta, la misma que surge cuando las palabras ya no alcanzan y el silencio empieza a pedir algo más. Javier se levantó para despedirse, consciente de que había llegado la hora de marcharse. «No quiero incomodarte», dijo con respeto. Pero Valeria lo detuvo, colocando suavemente su mano sobre la de él. El gesto fue claro, no quería que se fuera todavía. No sabía si estaba lista para empezar algo nuevo, pero tampoco quería seguir huyendo de lo que estaba sintiendo.
Fue un momento sencillo, sin discursos, pero cargado de significado. Cuando sus labios finalmente se encontraron, Valeria sintió que aquel beso no era un acto impulsivo, sino una respuesta a todo lo vivido. No había mentira, ni cálculo, ni estrategia detrás. Era un gesto puro que no necesitaba adornos de lujo ni promesas millonarias. En ese instante, todo el dolor se transformó en algo distinto, la certeza de que podía volver a creer en el amor, aunque aún quedaran heridas por sanar. Al separarse, Valeria sonrió con timidez, una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. Javier, sin pronunciar palabra, comprendió que no era el inicio de una aventura pasajera, sino de algo real. Ese beso había sellado un cambio profundo. Valeria ya no era solo la mujer que se defendía de una traición. Ahora era alguien capaz de abrirse a un futuro nuevo. Y por primera vez desde la boda, se permitió sentir esperanza. El escándalo del aniversario había sido portada en todos los medios. Mientras Andrés desaparecía de la vida pública, Valeria emergía como una figura poderosa, símbolo de fuerza y resiliencia. Su imagen, antes asociada únicamente al lujo y a los hoteles de alta gama, ahora estaba vinculada a la valentía de una mujer que había sabido defender su patrimonio frente a la traición. Los periódicos la llamaban la heredera de hierro, y las entrevistas solicitadas se multiplicaban. Valeria entendió que su voz ya no era solo personal, se había convertido en referente para muchas. La fundación que había creado empezó a crecer con rapidez. Empresarias jóvenes acudían a ella en busca de apoyo, inversionistas internacionales ofrecían respaldo económico y hasta gobiernos locales se interesaban en replicar su modelo. Javier, siempre discreto, la acompañaba en cada presentación, sin buscar protagonismo. Él sabía que la luz debía ser de Valeria, y ella se lo agradecía con miradas cómplices. Cada proyecto consolidaba la idea de que no había mejor inversión que empoderar a quienes alguna vez fueron subestimadas. En ese contexto, Valeria comenzó a recibir invitaciones a foros de negocios y conferencias internacionales. Su discurso se centraba en la importancia de unir rentabilidad con responsabilidad, de demostrar que el verdadero lujo no era ostentar, sino construir legado. Los auditorios se llenaban de aplausos cuando hablaba de cómo había protegido su patrimonio frente a un adversario que intentó usarlo como un trofeo. Aquella mezcla de dolor y triunfo convertía sus palabras en lecciones vivas que nadie podía ignorar. Los viajes se sucedían con rapidez. París, Nueva York, Ciudad de México. En cada destino, Valeria era recibida con la admiración reservada a los grandes líderes empresariales. Se alojaba en hoteles de alta gama, se reunía con millonarios influyentes y firmaba acuerdos que aseguraban el crecimiento sostenido de la cadena del solar. Sin embargo, lejos de dejarse deslumbrar por los excesos, se mantenía firme en su esencia. Sabía que el lujo verdadero era preservar lo construido y garantizar que su apellido siguiera siendo sinónimo de excelencia. En medio de ese torbellino, Valeria y Javier consolidaron su relación. No fue un romance explosivo, sino un vínculo maduro, basado en confianza y respeto. Él se convirtió en su aliado más cercano, alguien con quien podía compartir tanto las victorias empresariales como las dudas más íntimas. Una noche, tras un evento en Ginebra, mientras caminaban por el muelle iluminado, Javier le dijo: «Tu fuerza no está solo en lo que construyes, sino en lo que inspiras». Valeria comprendió entonces que el amor verdadero no necesitaba escaparates de lujo para ser auténtico. Andrés, en cambio, había quedado reducido al olvido. Los medios apenas lo mencionaban, salvo para recordar su caída estrepitosa. Los círculos millonarios que antes lo recibían con entusiasmo ahora lo rechazaban con frialdad. Había perdido contratos, amistades y credibilidad. Valeria no celebraba su desgracia, porque sabía que su victoria no era verlo destruido, sino seguir avanzando sin que su sombra la detuviera. Esa diferencia marcaba el verdadero triunfo. Un año después del escándalo, la cadena de hoteles inauguró oficialmente el Resort de Marbella. El evento fue un despliegue de elegancia y sofisticación, candelabros de cristal, suites de alta gama y una gala que reunió a lo más selecto del mundo empresarial. Valeria pronunció un discurso donde recordó a su padre y agradeció a quienes habían confiado en ella. Mientras los invitados la aplaudían, pensó que aquel momento simbolizaba la culminación de un camino doloroso, pero necesario. Tras la ceremonia, Valeria caminó sola por el salón vacío. Las luces apagadas y el eco de los aplausos aún flotaban en el aire. Observó el espacio donde meses atrás había escuchado la traición de Andrés, y por primera vez no sintió rabia ni tristeza. Susurró para sí misma: «Ahora me elijo yo». Esa frase, sencilla pero contundente, cerraba un ciclo y abría otro lleno de posibilidades.
El pasado ya no la perseguía. Era apenas un recuerdo que la había convertido en la mujer que ahora era. De regreso a casa, en el coche de lujo que la trasladaba, Valeria apoyó la cabeza contra la ventana y sonrió. Había aprendido que la vida no se mide en las veces que caemos, sino en la manera en que nos levantamos. Su patrimonio estaba intacto, sus hoteles prosperaban y su nombre se pronunciaba con respeto en los foros más importantes del mundo. Lo más valioso era que había recuperado su libertad emocional, algo que ningún millonario podía comprar. Esa noche, en el silencio de su habitación, se permitió soñar con el futuro sin miedo. Las heridas seguían ahí, pero ya no dolían. Se habían convertido en cicatrices que contaban una historia de superación. Javier dormía a su lado, y ella entendió que la verdadera victoria no era haber humillado a Andrés, sino haberse reconstruido con dignidad. El viento ahora soplaba a su favor, y Valeria estaba lista para navegar hacia una nueva etapa de su vida. ¿Y tú? Cuando superas una traición, ¿prefieres mirar atrás y recordar lo que aprendiste, o cerrar la puerta para siempre y no volver a hablar de ello? Valeria aceptó una entrevista exclusiva para una de las revistas más prestigiosas de Europa. El encuentro se celebró en la suite presidencial de un hotel de la cadena, un espacio de lujo sobrio y elegante, con ventanales que mostraban la ciudad como si fuera un trofeo silencioso. La periodista, reconocida por su estilo incisivo, comenzó con preguntas sobre la expansión internacional, las inversiones en nuevos mercados y los planes futuros. Valeria respondió con serenidad, mostrando la visión estratégica que la había llevado a consolidar el patrimonio familiar en medio de la tormenta. Pero la periodista no tardó en tocar el tema que todos esperaban, la traición de Andrés. Usted pudo haberlo desenmascarado el mismo día de la boda, dijo, con la grabadora encendida. ¿Por qué esperó tanto tiempo? El silencio de Valeria duró unos segundos, suficientes para cargar la atmósfera de tensión. Después, con un gesto sereno, explicó que en aquel momento no habría ganado nada con arruinar su matrimonio frente a los invitados. Si lo hubiera hecho entonces, habría sido solo una mujer traicionada llorando frente a un altar. Yo necesitaba demostrar que era algo más que una víctima, confesó. La periodista insistió. Fue difícil callar. Valeria sonrió con ironía. Más difícil habría sido perder todo lo que mis padres construyeron. Andrés no era solo un hombre infiel, era un depredador de patrimonios. Ya lo había intentado con otras mujeres ricas antes de mí. Mi silencio fue mi mejor inversión. Me dio el tiempo necesario para descubrir la magnitud de su plan y construir una estrategia para detenerlo. La grabadora captó cada palabra con precisión, consciente de que estaba registrando una declaración histórica. En ese momento, Valeria sacó de su portafolio un dossier con copias de documentos antiguos. Eran pruebas de que Andrés había repetido su modus operandi con otras herederas de familias millonarias, aunque ninguna había conseguido enfrentarlo con éxito. No lo callé por miedo, lo callé porque necesitaba que su caída fuera definitiva. Y para eso hacía falta paciencia, añadió. La periodista la miró con asombro, comprendiendo que lo que tenía delante no era una simple empresaria, sino una estratega de alta gama. La conversación cambió de tono cuando Valeria habló de lo que significaba realmente la palabra lujo para ella. No son los coches caros ni los viajes privados. El verdadero lujo es poder decidir con quién compartes tu vida y a quién dejas fuera. Es tener la libertad de no necesitar a nadie para validar lo que eres. Ese fue mi aprendizaje más valioso. La frase quedó suspendida en el aire, como una sentencia que difícilmente podría olvidarse. La periodista, conmovida, confesó que pocas veces había visto tanta claridad en una entrevistada. Usted convirtió una herida personal en una lección empresarial, dijo. Valeria asintió, pero no con soberbia, sino con la humildad de quien sabe que el dolor fue un maestro duro. El patrimonio se protege con abogados y contratos, sí, pero también con inteligencia emocional. Porque si no estás fuerte por dentro, cualquier traición puede derrumbarte. Era la síntesis de todo lo que había vivido en ese año de batallas. Cuando la entrevista terminó, Valeria permaneció unos minutos sola en la suite. Se acercó al ventanal y contempló la ciudad iluminada. Pensó en Andrés, pero esta vez sin rabia. Ya no era una sombra que la perseguía, sino una página cerrada de un libro antiguo. Lo que quedaba delante era un futuro amplio, donde sus hoteles seguirían creciendo, su fundación expandiéndose y su nombre resonando en los círculos millonarios como un ejemplo de tenacidad y visión. En ese instante, Javier entró en la habitación. No dijo nada, solo la rodeó con un abrazo silencioso. Ella apoyó la cabeza en su hombro y comprendió que había encontrado un nuevo equilibrio. No necesitaba gritar su triunfo,
porque estaba escrito en cada paso que había dado desde aquella tarde en que escuchó el susurro detrás de la cortina. A veces, el poder más grande se ejerce en silencio, esperando el momento justo para hablar. La periodista publicó el artículo días después bajo el título Valeria del Solar, la mujer que convirtió el silencio en su arma más poderosa. Las portadas de revistas y periódicos enmarcaron su rostro con frases que destacaban su resiliencia y visión. La opinión pública, que había seguido su historia con fascinación, la elevó como un símbolo de fuerza femenina. Andrés, en cambio, quedó relegado a una nota al pie en la crónica de un fracaso. Valeria, ya lejos de micrófonos y cámaras, volvió a la rutina de dirigir su imperio. Pero en su interior sabía que había alcanzado algo más que reconocimiento empresarial. Había recuperado su voz, esa que Andrés intentó apagar. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué guardó silencio en la boda, ella respondía con una sonrisa, porque la venganza más elegante es la que se sirve en el momento perfecto. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una mujer regresó a la iglesia de su boda sin avisar, y escuchó a su propio marido decirle a su amante, la gorda nunca va a saber. El silencio, la traición y lo que ella hizo después sorprendió a todos. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Regresé a la iglesia de mi boda sin avisar. Y escuché a mi marido decir a su amante, la gorda nunca va a saber, porque el final te dejará sin aliento. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.